Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un programa del Consejo Pianístico aquí en el canal del Estudio 1827. Como siempre nos encontramos mis compañeros Ramón Ledesma, Horacio Moreno, Marcelo Leal, su servidor Alex Rosas y tenemos también como invitada nuevamente a Cristina. Y bueno, este programa será para continuar con el tema que habíamos prometido de las lesiones. Les recordamos que continuamente grabamos uno de estos programas hablando de diversos temas de la música y al final de mes hacemos una sesión en vivo para responder pues todas las dudas que tengan acerca del piano y de la música en general. Y bueno, pues sin decir más, comenzamos. Bueno, pues una vez más, y como en estas pandemias están de moda las series, pues tenemos esta serie de fisioterapia, de lesiones y más. Entonces, y como ya estaba muy prometida esta segunda parte para compartir con nuestra querida Cristina, nuevamente muchas gracias, Cris, por estar aquí. Ya te vemos ahora con todo el outfit de fisio. Me andaba de vacaciones. Ah, bueno. No, está bien, mira. Pues vamos a seguir con este show, con esta plática tan interesante de la fisioterapia, de las lesiones, del trabajo corporal para los pianistas, para el músico en general. Y bueno, nos quedamos un poco en la vez pasada sobre muchos factores de riesgo, ¿no? Desde la postura, desde factores de estrés, factores externos, o sea, Chris nos hizo el gran favor de darnos una gran cátedra de todos estos factores que influyen para que haya una lesión. Y pues bueno, también un poco para irnos pues de lleno, ¿no? Ahora sí, vámonos de tajo con lo que son las lesiones, de lo que son nuestro día a día de muchos, ¿no? Sí. Que nos ha pasado, de muñecas, de brazos, de piernas, de espalda, de lo que sea, ¿no? Y pues, aunque pareciera que no, pero como comentábamos en el video anterior, pues sí, el músico está expuesto a grandes factores de riesgo y que concluyen en una lesión, ¿no? Y pues peor aún si no se llevan bien a cabo. Entonces, pues empecemos un poco con esto, Cris. Nuevamente, pues agradezco a todos los demás, a Ramón, a Horacio. Ahora sí nos puede acompañar Ramón en esta segunda parte. Ya andamos de vuelta, chicos, ya Igual, andamos de vuelta. igual agradezco a Alex, pues siempre por llevar la batuta de todo esto. Y pues, Cris, sin más, ¿qué nos puedes decir ahora sí, de lleno? ¿Cómo es que nos lesionamos? ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes de un pianista? Mira, las lesiones más comunes se presentan. Vamos a hablar primero de zonas corporales y luego específicamente de los nombres de las lesiones. Las regiones más afectadas son cuello, hombros, espalda alta, espalda baja, codos, muñecas, dedos. ¿Están de acuerdo? Ujú. Sí, 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 sí. sí. A ver, Ok. sí. Las estructuras que se pueden dañar pueden ser músculos, pueden ser los tendones, pueden ser nervios, ligamentos. Ok. Y eso es lo que le va a dar el nombre a la lesión. Lesiones muy comunes son las tendinitis, que por ahí tenía ahí una pregunta de, creo que Sí, era tuya, mira. Marcelo, de cuál Sí, es la diferencia entre tendinitis y tendinosis y todos esos términos. exacto. El músculo tiene dos partes, ¿no? El cuerpo, la parte más gordita, que si ustedes tocan su antebrazo van a sentir todo esto, que es el músculo. Pero si se van a Ajá, las partes finales, ya se convierte en tendones, se ven como unas tiras, como unas ligas, o ajá. como Esta de acá, unos... Ándale, ahí hay tendones, sí. La mano, ahorita que mencionas tu mano, es una zona muy interesante porque tiene músculos chiquitos dentro ajá, de la mano, pero también tiene músculos que vienen del antebrazo y del codo
y aquí ya terminan en tendones. Ah, Entonces, eso hace que la mano sea más susceptible a lesiones, porque ahí ya no hay tanta irrigación sanguínea como en otras partes, ¿no? Los tendones, a tanta repetición de movimiento, son más susceptibles a lesiones. Entonces, al hablar de tendinitis, que son lesiones muy comunes, no solo en pianistas, en general en músicos, estamos hablando de estructuras que tienen la función de transmitir y recibir mucha carga mecánica, ¿no? Por esa parte en donde el músculo se pega al hueso. Entonces, imagínense el grado de estrés en el que entran. Si no les das el tiempo de recuperación necesario, si no los entrenas adecuadamente, si estás llevándolos a una situación de sobrecarga, pues es más fácil que se lesionen. Luego tenemos otra lesión que es el síndrome del túnel del carpo. ¿Lo han escuchado? sí. Sí. Es una mano, ¿no? Sí. En esta zona tenemos más esa lesión, la del túnel del carpo. Tenemos tendinitis en el pulgar, tenemos tendinitis en la parte posterior de la muñeca y de la mano, en la parte interna también, en el codo, tanto adentro como afuera. En los hombros también tenemos tendinitis, ¿no? La cuestión aquí es que en sí el problema no es en donde lo expresamos. Nosotros manejamos un concepto, una idea que dice que en donde tú presentas el dolor o la lesión es porque es el eslabón más débil. No necesariamente es el origen del problema. Y se nos olvida que las manos están conectadas a los codos, y los codos a los hombros, y los hombros al resto del cuerpo, a la columna. Entonces aquí la cuestión es analizar si estamos viendo todas esas zonas corporales que están afectadas, estas lesiones específicas como son las tendinitis, pero ¿qué es lo que está causando ese problema? Es el objetivo de todo tratamiento, el evaluar por qué se está lesionando esa zona y no otras, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, en este caso muy en concreto, sí, justo tenía la duda, o sea, la tendinitis, sí puede ser localizable, o sea, en una zona en específica o es extendido, o sea, si es una tendinitis te da en todo, digamos, el antebrazo o algo así. Ok, empleé este término de tendinitis de manera general, pero actualmente se han hecho muchas correcciones a estos términos y se está hablando de tendinopatía, o sea, patología del tendón. Y esto incluye diferentes alteraciones. Cuando tú hablas de tendinitis, el término itis es inflamación. Si hablas de una tendinosis, ya hay una degeneración. Entonces, es arbitrario utilizar esa palabra tendinitis. La usé porque es un referente, ¿no? Es algo con lo que normalmente lo relacionamos, pero es un tanto incorrecto utilizar ese término así arbitrariamente. Tendríamos que, por un lado, hacer un diagnóstico clínico, ¿no? Tú me refieres que hay dolor en una zona específica, entonces ya por los conocimientos decimos, ok, aquí hay tendones, probablemente tengas una tendinitis. Entonces revisamos, tocamos, ok, puede o no haber inflamación, y entonces se hace un estudio por imagen, se hace un ultrasonido, una resonancia, que lo más práctico y lo más común es hacer un ultrasonido, y ahí ya determinas qué tipo de alteración está afectando a ese tendón. Ahora, este tipo de alteraciones, las tendinopatías, se confunden en ocasiones con lesiones en otras zonas que están dando señales de dolor irradiado. Es decir, tú tienes un problema en cuello o en hombro, y como, imagina que los cables que dan las señales a tus manos, a tus miembros superiores, salen de tu cuello. Estamos hablando de los nervios, ¿no? Sí. Y todos los músculos además se conectan en cadenita. Entonces, lo que tú sientes en las manos, no necesariamente el problema viene en manos. Tú puedes tener un dolor localizado, o que sea un dolor irradiado, que el problema venga de arriba y que te esté dando como consecuencia que duela un punto más distal, o sea, más alejado. Pero no necesariamente quiere decir que ahí está el problema. Entonces, podrías o no tener una tendinopatía. Puede ser que el problema sea... ¿Eso solo lo puede evaluar un fisioterapeuta o yo tengo una pregunta respecto a eso. Yo, bueno, pianista, músico, quien sea, si yo siento este tipo de dolores,
con quién tengo que acudir, porque normalmente pues lo normal es ir al médico general, pero normalmente nos recetan, no sé, Paracetamol. a paracetamol o un Peor, diclofenaco, hidrocortisona, luego te pero envían. hay medicamentos que inhiben un poco el dolor, pero también son como de efecto secundario para este tipo de dañan un poco el tejido del tendón, por así decirlo. Lo ideal sí sea buscar ya sea médico en rehabilitación especializado en músicos, que hay pocos, pero sí los hay, Ajá. fisioterapeuta con especialización en esta área. Ok. Porque, mira, cada población tiene necesidades específicas. Entonces, va a depender de la actividad que tú haces, el abordaje que se te da. Y si tú tú como profesional no tienes el conocimiento de la persona, pues, o de lo que hace esa persona, eres músico, ok. Y eso a mí, ¿qué me dice? No me dice nada, porque si no he visto qué es lo que requiere un pianista, no voy a saber cómo tratarte. Ajá. Claro. Y justamente se cae mucho en esto de reposo, medicamento, antiinflamatorio y analgésico, y para de contar, ¿no? Y ahí termina el tratamiento, Ajá. cuando actualmente ya no es de indicación. La indicación es evitar el reposo, más bien modificar la actividad. Ok. La analgesia, ok. en caso de sentir ya está indicada. Los antiinflamatorios, se tiene que tener cuidado con los antiinflamatorios, porque a veces ni siquiera hay una inflamación. ¿Sí me explico? Está primero el cuerpo avisando que algo no está bien. En caso de haber una inflamación, también se tiene que considerar qué tipo de antiinflamatorio, que es algo más específico y que no se quede nada más con el medicamento. ¿Por qué? Porque si tú vuelves a hacer lo mismo, no vas a salir de ese círculo en el que vas a tener el problema de una recurrencia. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Y tiene que ver con lo que hablábamos la sesión pasada, ¿no? ¿Cuántas horas estás estudiando? ¿Cómo estás estudiando? ¿Cómo es el espacio que utilizas? Si haces actividad física, ¿cómo es tu actividad física? Porque todos esos pequeños detalles, todos tus hábitos de autocuidado o ausentes, porque también esa es la otra, si no hay hábitos de autocuidado, si no haces esas modificaciones, entonces no vas a salir de este cuadro. Entonces lo ideal sí sería ir con alguien que tenga la experiencia y el conocimiento, la capacidad y herramientas de hacer un análisis específico de acuerdo a la actividad que ustedes realizan. Entonces sí sería, como les repito, médico, en mi experiencia médico en rehabilitación, fisioterapeuta especializado, orientado a esta área. O sea, mi pregunta era más bien si hay alguna forma de que uno pueda detectar si es lesión ubicada aquí o si viene desde atrás, o si solo un fisio te puede decir específicamente es esto. Sí hay maneras de ustedes ir detectando, pero nosotros tenemos herramientas para evaluar y decir, este es el punto, ¿no? Porque muchas veces es eso, o sea, son signos un tanto engañosos, pero de manera práctica, resumida, ¿cómo ustedes pueden detectar? Mira, esto va así, va como en cadenita, ¿no? Normalmente las lesiones empiezan con fatiga, empieza a sentir que los músculos están cansados, ¿no? Que por más que descansas no te recuperas. Y entonces ahí hay un foco rojo, te está diciendo que ya te está sobrepasando. Luego viene el dolor. Puede que venga uno detrás de otro, que vengan acompañados o que se invierte el orden, ¿no? O sea, solamente estoy señalando síntomas. Está por otro lado otros síntomas como hormigueos, calambres, dolor punzante, cambios de temperatura y que sientan calor o frío, adormecimiento también. Y en algunos casos empiezan a tener pérdida de la función, pérdida de fuerza, pérdida de la coordinación. Entonces, todo esto es multifactorial. ¿Sí me explico? No es nada más que sea un factor o que sea una estructura la que se daña. Normalmente se van dañando varias estructuras al mismo tiempo. ¿Ustedes cómo pueden saber, partiendo de todos estos síntomas que ya les he dado, que son focos rojos, que tu cuerpo te está avisando, alto, tienes que modificar, algo no está bien? Pensemos que todo el cuerpo se organiza en cadenas. Entonces, si tú tienes un dolor en la mano, pues puedes empezar a revisarte. Ok, de la mano sigue el antebrazo sigue el brazo, qué pasa en mis pectorales, qué pasa en mi cuello, ¿no? Entonces, cuando nosotros cuestionamos a nuestros pacientes, ¿no? Y me ha tocado en la consulta, a ver, ¿has notado algún otro síntoma que cuando haces alguna actividad
mejora o empeora tu dolor o todo esto que me estás expresando, te duele la parte del cuello, te duele la parte de los hombros. Si me explico, ustedes van a ir prestando más atención. No solo son las manos. ¿Qué está pasando con tus codos? ¿Ya prestaste atención a cómo los estás moviendo? ¿Así sientes dolor cuando los mueves? ¿Qué está pasando con tus hombros? ¿Qué pasa con tu cuello? ¿Qué pasa con tu espalda? Entonces ya cuando haces esa señalización, no, ¿sabes qué? Sí, también tengo dolor en el cuello, tengo dolor en la espalda, tengo dolor en la mandíbula. Algunos problemas vienen de la relación que hay entre cuello y mandíbula y no nos damos cuenta. Entonces, es que ustedes empiecen a observar qué otras partes del cuerpo sienten adoloridas, tensas, restringidas en cuanto a la movilidad, y entonces ahí se van a dar cuenta si realmente el problema que tienen es localizado o tiene de algún problema generalizado. Ok. Pero sí es un poco complicado, Ya. Nada más es que presten atención a lo que sienten, en dónde lo sienten, el dolor va cambiando, cuándo empezó, con qué actividad, y eso más o menos les va a dar una idea de cuál podría ser el origen. Ok, súper. Ok. Un poco lo mismo, ¿no? Sí, de acuerdo. En cuanto a estas figuras, porque sí entiendo que depende también del tipo de lesión. Por ejemplo, había escuchado que para detectar si es un problema nervioso, pues tienen que hacer ciertos estudios específicos, ¿no? Si es muscular, pues tienen que explorarle de otra forma. Igual lo mismo con los tendones, ¿no? O sea, como dices, pues dependiendo del el padecimiento, también la fórmula que usan, ¿no? Claro, mira, los mismos síntomas te van diciendo si es algo muscular, si es algo nervioso. Cada estructura te da síntomas y signos distintos, y de ser necesario se hacen estudios también complementarios para corroborar. Yo tengo otra duda. Bueno, estoy pensando en cosas que me han preguntado mis alumnos. Por ejemplo, ¿cuándo es necesario ya acudir así con un especialista? O sea, desde el primer dolorcito, un piquetito, algo chiquito, o hasta que el cuerpo ya te está avisando bien. Porque, Fíjate, Diría que desde yo diría antes, que desde ¿no? antes de tener síntomas. Exacto. ¿Para qué te esperas a tener dolor? O sea, desde que vas a iniciar tu vida musical, ya sea que quieras hacerlo profesional o no, o de manera no profesional, no importa. Antes de eso ir a una valoración. Y ya que este profesional te dice, te diga, ¿sabes qué? Tú tienes estos factores de riesgo, vamos a mejorar estas capacidades en tu cuerpo y adaptarte para que cuando tú empieces a tocar el piano, no presentes lesiones, y te voy a dar herramientas de autocuidado, cómo calentar, cómo estirarte, qué recomendaciones de ejercicio de acuerdo a tus necesidades son las que te voy a hacer, porque eso también es otro punto bien importante, que tiene que ser algo individualizado. Pero aquí la idea es prevenir. Antes de tener cualquier tipo de síntoma, revísate y ya después puedes integrarte a tu práctica y te vas a evitar un montón de problemas. Entonces, siempre estar consciente de si empiezo a tener cualquier síntoma, sé a dónde acudir, ¿no? Y hablar con tu maestro, ¿sabes que tengo este síntoma? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo podemos modificar? Y entonces hacer este trabajo con fisioterapia de hacer esas modificaciones, ese análisis, de ver cuál está siendo el origen de ese problema también. Pero mi recomendación es esa, no se esperen a sentir dolor. Si hay algo de incomodidad, desde ahí, inclusive antes de esa incomodidad, ya empezar a revisarse. Entonces, bueno, complementando un poquito la duda de Alex, aunque digamos, estás normal, nunca te has lesionado, está perfecto. Entonces, la recomendación es también ir 1 o 2 veces al mes con un fisioterapeuta, simplemente para que te dé un chequeo general. Digo, al final de cuentas yo ya tuve una lesión fuerte, digo, creo que a ti no te tocó, Chris, tú ya no te conocía, pero... Y pues bueno, dentro de este, digamos, cuidado personal que me obligaron a tener, pues sí fue eso. O sea, ¿sabes qué? Trata de irte 1 o 2 veces al principio y al final del mes, simplemente para que te den un chequeo. Quizás nada más estés generando tensión y lo único que te haces es un pequeño masaje para relajar los músculos, desestresar, lo que tú quieras, y ya continúas como si nada, ¿no? Sigue con tus estiramientos y que Dios te bendiga, ¿no? Ya, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ok. Ahora, por ejemplo, ya entrando ahora sí en materia, digamos, no solamente son las tendinopatías las que tú comentas, entonces, ¿qué otras lesiones serían de las más comunes en un pianista? Hay lesiones musculares también, y por eso les hablaba, ¿no? De lesiones en cuello, en espalda alta, en espalda baja. Puede ser algo muscular, puede ser algo de las mismas articulaciones de la columna, ¿no?
Se pueden dar hasta pinzamientos nerviosos, porque por ahí salen los nervios, como les comentaba, del cuello, bajo los nervios, hacia los hombros y de aquí salen hacia las manos. Puede ser también una lesión de ese tipo, que sea un pinzamiento nervioso o una compresión de la circulación sanguínea, lesiones musculares. Hay una lesión que es común, pero no se identifica fácilmente, que son lesiones en la articulación temporomandibular, en la famosa mandíbula. Sí. Un alto porcentaje de la población tiene alteraciones en mandíbula y no nos damos cuenta, a menos que ya tengamos problemas mayores. Hay principalmente 2 factores que intervienen, porque, como les decía, el cuerpo está todo conectado. La mandíbula es una articulación muy sensible, está prácticamente aquí flotando tu cabeza, ¿no? O sea, tu cráneo y tu columna se articulan aquí. O sea, tu cabeza prácticamente ya está flotando, ¿no? La parte posterior es la que te está sosteniendo. Todo lo que sucede en tu columna cervical va a afectar a tu mandíbula. Y como tu columna cervical está pegada al resto del cuerpo, pues entonces lo que sucede en el resto de tu cuerpo va a afectar a esa mandíbula. Luego agrégale factores como el estrés. La salud mental aquí se ve muy comprometida, entonces la mandíbula resiente mucho toda esa carga, tanto emocional, física, mental, y a eso súmale las posturas que tienen que adaptar. En su caso, ustedes tienden a llevar la cabeza más hacia adelante, ¿no? Y al estar concentrados y con toda la actividad muscular que requiere su técnica, se ha visto que hay un incremento en la tensión y en la actividad muscular en la mandíbula. Y les digo, no es común que identifiquemos que hay problemas aquí, pero ¿cómo podemos identificar o relacionar que podríamos tener un problema en la mandíbula si nos truena, si se traba, si hay dolor en cara, en cuello? Hay otra lesión, antes de que me olvide mencionarlas, que es bastante común, no solo en pianistas, en otros instrumentistas, que es el quiste sinovial. Se sale una bolita en la muñeca y empieza poco a poco a sobresalir, hasta que se hace una bola más grande y se empieza a endurecer. Aquí la recomendación es, en cuanto empiezas a ver que va saliendo algo, vas a checarte y empezamos a hacer modificaciones, porque un error común es empezar a presionarla, a masajearla, a estarla molestando, y eso es algo que no debemos hacer, porque solamente vamos a lesionar más y no deja de crecer. Esa no es una solución para ese tipo de lesiones. Resumiendo, no hay que automedicarse y más bien la recomendación es ir, inclusive si uno se va a dedicar como profesionalmente a esto, pues sí, informarse con un fisio y mantener como esta relación con el fisioterapeuta constante para que cualquier cosita luego ya sepas con quién ir, ¿no? O sea, aunque no seas músico, yo creo, o aunque no lo vayas a dedicar de manera profesional, aunque sea de hobby, yo creo que es el mismo principio, porque al final de cuentas vas a dedicar horas a estar sentado en el piano. Exacto, lo menciono porque, bueno, aquí hablábamos de lesiones más comunes y cómo prevenirlas y cómo tratarlas, pero en sí más bien, pues el cómo tratarlas aplicaría esto de ir prevenir con el fisioterapeuta. Exactamente. Para que exactamente te dé un plan como de qué cosas estás haciendo mal y qué puedes mejorar, lo que mencionabas, ¿no, Cris? No, claro. No, y pienso también de lo que tú dices, Alex, y también de lo que decía Ramón. O sea, evidentemente, o sea, yo hago la analogía de que, digamos, con los deportistas, ¿no? O sea, todos tenemos que ir al médico, ¿no? Por cualquier cosa, y por prevención y por lo que sea. Pero obviamente el deportista tiene su médico del deporte, el médico especializado. Entonces, muy en ese sentido sí comparto la opinión de Alex de que, bueno, en nuestro caso muy particular, como artistas, como músicos, como pianistas, pues sí tenemos que tener una especial atención en ese sentido, por todo lo que explicabas, ¿no? ¿Tú, Cris? O sea, de todo este trabajo corporal y todos los factores de estrés, de tensión, de lo que sea, que nos vuelven más susceptibles y además por nuestra carga de trabajo a una lesión. Exacto. Claro, ahora que mencionas a los deportistas, justo se hace mucho esta comparación entre artistas escénicos y deportistas, entre músicos y deportistas, porque las condiciones bajo las que ustedes están trabajando requieren que tengan un súper entrenamiento corporal, porque
su corazón, su sistema respiratorio, su sistema muscular, su sistema nervioso, lo están llevando al máximo. O sea, cuando están en un concierto, todas sus variantes fisiológicas, todos estos aspectos están al máximo. Tu cuerpo está de verdad en un estado de actividad, pues importante, ¿no? La diferencia justo es que para los deportistas es muy obvio que tienen que tener ciertos cuidados, pero para músicos parece no serlo. Cuando si el deportista tiene un entrenamiento previo, tiene un montón de principios para llegar a un punto, de un punto A a un punto B, requiere todo un procedimiento y tiene un equipo que está siempre sosteniéndolo. Con ustedes se requiere la construcción de ese equipo, que esté tratándolos desde nutrición, psicología, fisioterapia. Dime. No, bueno, quería aprovechar ahorita que estás hablando de los deportistas y de los músicos profesionales, bueno, que estamos hablando de esto. La vez pasada, en el programa pasado, estábamos hablando de los factores de riesgo y todo esto, y yo dije que los grandes pianistas como Yuya Wang, como Marta Argerich, como Lang Lang, pues que todos tenían más idea de cómo utilizar su cuerpo, cómo moverse, ¿no? Digamos que tenían más claro que la mayoría de los músicos el cómo explotar su cuerpo digamos, sin lastimarse. Pero alguien me dijo que no necesariamente era así, o sea, alguien en los comentarios puso eso, porque nosotros desconocemos todos los problemas que tienen los grandes pianistas. Si tienen algún problema ¿cuántos médicos tienen detrás? Ajá, exactamente. Y bueno, quería abrir con esto un tema para ver qué opinan todos ustedes, incluida tú, Cris, como oficio. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? ¿Crees que sí decía yo algo correcto o que en parte también estaba mal? Mira, yo cuando mencionas a un superpianista me imagino a la escudería de Ferrari, ¿no? Está el auto, está el piloto, está el nutriólogo del piloto, están los mecánicos, está todo el equipo que está respaldando a esa marca, a ese auto para que pueda salir y que no tenga problemas. Yo así me imagino a los pianistas de de este nivel. Tienen su escudería atrás. Tienen todo su team que está ahí para atenderlos en estos asuntos. Claro. Yo pensaría también en ese sentido, bueno, esto que plantea Horacio yo creo que sí es muy real y sobre todo actualmente, pero también yo pienso de antes, por ejemplo, de los grandes pianistas de antes como Rachmaninoff, como Liszt, como muchos de ellos, que nunca se lesionaron. Aunque no contaban con todo ese personal detrás, pues simplemente, o sea, aunque no lo tuvieran tan consciente, tenían esta noción o esta intuición, digamos, esta naturalidad en sus movimientos, en sus cosas, ¿no? O sea, por eso, a tal manera de que no corrieron esos riesgos, ¿no? Ahora, hay casos también muy famosos de grandes pianistas que sabemos que sí estuvieron atascados de lesiones, ¿no? Como Glenn Gould, que es el personaje de excelencia. El mismo Lang Lang también, hasta no hace mucho estuvo un año, lesionado, descansando de una severa tendonitis, ¿no? O sea, entonces, vamos, ahora sí que bajándonos un poquito del pedestal, o sea, también son personas, o sea, también les ha pasado, y también a grandes casos que, bueno, yo creo que de los pocos así muy conocidos que les fue bien, digamos, llamando a Liszt, por ejemplo, o sea, fue un personaje que tenía muy incorporado de manera natural sus movimientos y todo esto, o sea, el manejo justo del estrés, de la tensión, de todo eso, y pues tanto así que pues se volvió uno de los mayores pedagogos del piano, ¿no? Porque una vez que empezó, que dijo, a ver, ¿y por qué lo hago todo esto bien? Y se puso a analizarlo y estudiarlo, pues fue que lo pudo compartir a todos los demás, ¿no? Sí, que quizás ahí también entraría un poquito el tema del cambio de la evolución de la técnica pianística, ¿no? Porque digamos que Liszt, Chopin, todos los del romanticismo fueron como los que iniciaron como, ahora sí que la técnica pianística como la conocemos hoy, ¿no? Definitivamente. Sí, pero yo también concuerdo mucho con Marcelo, ¿no? Y digamos, al final de cuentas hablar de las figuras, digamos, del top 10 a nivel internacional de concertistas, no importa que sea de piano, de lo que tú quieras, pues al final de cuentas también tienen que cuidar mucho su imagen. Digamos, yo creo que también tienen por ahí sus microlesiones, sus tensiones en el cuello, por el estrés de carga, que no han descansado, que luego pues ya ves que hacen giras brutales, ¿no? De un concierto cada semana y en diferentes países a lo largo del mundo, pues ya me imagino, ¿no? Ahí con su cuellito ahí todo estresado de que no durmieron bien en el avión,
pero obviamente no lo van a sacar a la luz porque Ujú. pues eso daña también la parte de la imagen de ellos, ¿no? O sea, también hay que tener mucho cuidado porque dicen, ok, Juan como que se lesionó, ¿no? O sea, tienen que cuidar mucho esa parte porque, digamos, a nivel mediático, o sea, ahora sí que a nivel de lo que se compra y se vende, pues no puedes vender la imagen de alguien como Sí, tan no, frágil, por no, así pues no. decirlo, ¿no? Yo digo que sí tiene sus lesiones, tiene su cuidado. Yo creo que esa también es el problema ahorita, que es pues la situación económica, al menos hablando aquí en México concretamente, pues la situación económica no es muy estable, no es muy favorable para la mayoría, sean músicos o no. Entonces, querámoslo o no, invertir verdaderamente en un buen equipo, como dice Horacio, un buen team, un buen psicólogo que te pueda ahí a estarte ayudando a manejar el estrés. Luego pagar un buen fisioterapeuta que te lleve de la mano para entrenarte, para dejarte en un nivel super pro, de que conozcas tu cuerpo, propiocepción, masajes, lo que tú quieras, todo ese tipo de herramientas que tienen, más aparte un nutriólogo, más aparte que tienes que pagarte las partituras, más aparte que si estás trabajando con un maestro es decir, ¿cuánto tendríamos que gastar Ujú. verdaderamente para decir yo nunca pasé por ninguna lesión o pasé por una pequeña tensión y se acabó? Es casi improbable, un poco utópico podríamos decir esa parte. Entonces yo voy un poco, me inclino, o sea, regresando otra vez al debate, me inclino un poco más a lo que dijo el comentario de esta persona, Ujú. que es que nosotros no conocemos verdaderamente cómo está la vida detrás, digamos, del escenario de esos pianistas, ¿no? Quizás si están con un estrés impresionante, quizás traigan ya una lesión, quizás no fuerte, pero sí moderada, pero ellos nos hacen ver que pues no pasa nada, ¿no? O sea, también está la pantomimia al final de cuentas. Sí. Aunque si te pones a pensar, por lo mismo de que tienen este nivel de estrés y este nivel de, digamos que de rendimiento, pues como decía Horacio, yo creo que sí tienen como a su equipo detrás Ah, por y supuesto, por lo definitivamente, tanto tienen suficiente conocimiento a lo mejor, ¿no? claro. Pero También bueno, un bueno, factor que importa es desde cuándo lo llevan entrenando. O sea, no es lo mismo que nosotros empecemos a ajá, entrenar a esta edad o una persona a esta edad a que lo hayan trabajado desde niños, ¿no? El estrés, la cuestión de cómo se les sí, todo enseñamos. eso. O sea, es muy diferente. O sea, son muchos factores. Bueno, yo quisiera saber también cuál es tu opinión, Cris, al respecto de este debate. Exactamente. Claro. Tú como experta. Claro, creo que todos tienen un punto. Y creo que aquí la cuestión es la visibilización. O sea, imagínense si entre ustedes no hablan de cuando sienten molestias, porque entonces, pues, los que siempre dicen, no, van a decir que tengo una mala técnica, que no soy bueno, que qué estoy haciendo, y la Los autocrítica ahí tabúes. está. Ujú, Porque el nivel de perfeccionismo está hasta acá también. sí. Entonces, si no hay visibilización entre ustedes, imagínense en una persona que ya tiene un cierto nivel de fama. Mm, Claro. Toma mucho trabajo decir, tuve estas lesiones y esta es mi experiencia. Ahorita ya estamos en una Claro. época en donde se está abriendo más esta información. ujú, Aparte de esa visibilización está la normalización. Está este rollo de no pain, no gain, ¿no? Tiene que doler Exacto. para que valga la pena, tengo que sufrir, ¿no? Esto es dolor. Y es normal que como pianista te duelen las manos, es normal que te duelan los hombros, es normal que te duele el cuello, no, no es normal. O sea, bueno, pues es normal porque el grosso de la población pianística lo siente, pero no ok. es bueno, no es positivo, o sea, no te va a llevar a ningún lado el estarte aguantando, ¿no? Y eso sí sucede. Y ahora, en respuesta a que básicamente la fisioterapia a nivel, pues, privado y en general la medicina a nivel privado es un lujo. O sea, la rehabilitación, yo estoy consciente y muchos estamos conscientes que es un lujo, o sea, no se ve como una necesidad básica, Ujú. no se ve como parte del desarrollo del ser humano, está ligado a los privilegios y contextualizando todo en un país como México, en el que hay un porcentaje alto de la población que ni siquiera tiene acceso a servicios de salud, entonces sí, o sea, sí está difícil poder acceder a pagarte todos estos profesionales. Entonces la idea aquí es que sea parte de la formación en las instituciones de enseñanza. Por eso es que ahora la Facultad de Música cuenta con un servicio de fisioterapia. Entonces, tú como estudiante Ujú, y de se la UNAM, pagan. tú tienes derecho a estos servicios de salud y no tienes que estar pagándolos, ¿no? Porque es responsabilidad de este estado en el que vivimos
de proporcionar estos servicios y no es un lujo, o sea, su salud es algo básico, no tendría por qué ser un lujo. Entonces, la idea es que este equipo que se conforme se vaya conformando poco a poco a nivel institucional para que ustedes todos tengan acceso, ¿no? Que no nada más si eres, como decía Yuhawan, tengas acceso a un equipo que está alrededor de ti. Sí. Que ahorita que mencionaste a ella, me parece bien curioso porque ella tuvo una formación pues muy libre y ella tiene un carácter como muy fresco, muy de niña y se ve que disfruta lo que hace, ¿no? Está muy presente y tiene una movilidad corporal sumamente libre, o sea, y tú ves la coordinación y el control que tiene sobre su cuerpo, a mí me parece impresionante, o sea, yo a esa mujer y digo, ¿qué está haciendo? O sea, y todo ese equipo que está detrás de ella para que en ese momento ella pueda hacer lo que hace, o sea, porque no está sola, y claro, tiene acceso a muchos recursos que mucha gente no tiene. Aquí la invitación es a responsabilizarnos. Si tú ya sentiste que algo está mal, ponte a investigar. ¿Sientes que algo no está bien? ¿Qué opciones hay? ¿Qué herramientas hay? Empiezas a preguntar, a cuestionarte, a investigar y a experimentar en tu propio cuerpo, porque la cuestión es pasar de la teoría a la práctica. Porque está bien padre que ahorita hablemos de todos los puntos que hay que tomar en cuenta, las herramientas de autocuidado. Pero si no las vas a poner en práctica, entonces no importa que vayas con tu fisio, que vayas a psicología, que te manden tu dieta, si de todos modos tú vas a seguir con tus chetos. Y la facilidad que existe hoy en día de acceso a la información, por eso tenemos también las redes, ¿no? Hay muchísima información de manera gratuita que está por ahí a la que puedes acceder. Sí. Entonces no te esperes, si tienes dudas acércate a un profesional, pero también tú empiezas a autogestionarte y empieza a experimentar en tu cuerpo, ¿no? Y escucharlo también. Claro. Bueno, a mí me encantaría que, digo, con esto que hemos podido profundizar bastante, que pasáramos a justo a este punto ahora, de cómo, en términos generales, cómo tratar y a su vez también cómo prevenir una lesión. Y volviendo un poquito también a este planteamiento, porque decía también, y que creo que es el común de lo que recomiendan, ¿no? Una forma ideal de prevenir, pues es a través de estos ejercicios, ¿no? Ejercicios corporales, ejercicios de estiramientos, de calentamientos, de enfriamientos, ¿no? No sé, también si nos pudieras comentar algo al respecto, también como qué hacer justo para la prevención, ¿no? De lesiones. Okay. Mira, hay dos aspectos aquí. Por un lado, están las actividades y herramientas de autoconocimiento, de autocuidado, y dentro de esto entran técnicas de meditación, técnicas de relajación, cambios ergonómicos, ¿no? Cambios a tu ambiente, a tu banco, a la altura, a la inclinación, en dónde está tu partitura, la iluminación, todo esto. Acceder a sesiones de estas técnicas de conciencia corporal como Feldenkrais, técnica Alexander, hacer actividad física, que también es todo un tema en músicos, tener una buena alimentación, nutrición, buenos hábitos de descanso, ejercicios específicos de respiración que va ligado con este rollo de meditación y relajación también. Ya cuando vas a estudiar antes de tocar, es un calentamiento específico, no es lo mismo que vas a requerir tú como pianista que los ejercicios que va a requerir un violinista o un cantante. Claro. Son ejercicios muy específicos, de acuerdo al instrumento y de acuerdo a la persona. Y al término del estudio, de la práctica, hacer no necesariamente estiramientos, así puede haber estiramientos, pero tiene que haber como una recuperación activa, ¿no? Cómo irte regresando al estado en el que estabas antes de tocar, que sí incluye estiramientos, que incluye respiraciones, ejercicios específicos para ir enfriando tu cuerpo. Se recomienda como actividades físicas, ya como un entrenamiento fuera del instrumento, yoga, pilates, natación, carrera, tai chi, todas estas actividades que lo que buscan es sí llevar tu cuerpo a un límite, sobrepasarlo y provocar un entrenamiento, pero todo esto se tiene que hacer siempre cuidando que no haya tanto riesgo de lesiones en esta actividad, ¿no? Y todas estas actividades que te mencioné, pues buscan que tengas una mejor coordinación, en el equilibrio, a disminuir tus niveles de estrés. No quiere decir que actividades, por ejemplo,
levantar pesas, escalar, practicar algún deporte como algún arte marcial, fútbol, lo que sea, no se puedan hacer, que estén así totalmente contraindicados. He tenido pacientes que practican artes marciales, que un percusionista que empezaba a escalar, ¿sí me explico? O sea, no están totalmente prohibidas, pero se tienen que hacer con ciertas precauciones, ciertos cuidados y ver si tu cuerpo está adecuado para realizarlas. Como resumen de base, si tú me preguntas, ¿cómo puedo prevenir lesiones? Vamos a empezar partiendo de un punto bien sencillo, pero que lo hemos olvidado. Y eso va para la población en general. Construir a partir del placer. Hacer a partir de disfrutar la actividad que estamos haciendo. O sea, estamos desconectados del placer. Ya hacemos por hacer, hacemos para otros, hacemos hacia afuera, hacemos por cumplir, pero ya no disfrutamos lo que hacemos. Si empiezas a conectar con el placer, todo lo que tú hagas va a ser constructivo. Eso te va a llevar a acceder a una integración, a un autoconocimiento, a una escucha de tu cuerpo, y teniendo esa base ya vas a acceder posteriormente a todas las herramientas específicas que como pianista te van a ayudar a prevenir, a recuperar en caso de que hayas tenido alguna pérdida de la función y a potencializar. Ay, pues mira, no sabes de verdad cuánto te agradezco a manera personal, y pues también yo creo que pues aquí todos los compañeros aquí presentes junto conmigo, pues por todo esto que nos compartes, que nos dices, que nos aconsejas, o sea, yo creo que brindas unas llaves invaluables pues para tener más cuidado, ¿no? Para empezar a tener un tratamiento, un cuidado, pues en nuestro quehacer especialmente, ¿no? Y pues también que, como dices, que le perdamos el miedo a decir, me duele, ¿no? Tengo un problema, compartirlo, sacar experiencias y pues acercarse al final de cuentas pues también a los profesionales que para eso están, ¿no? Exacto. Claro, okay. Nada más para terminar, hay muchos mitos en torno a lo que hacemos como fisioterapeutas. Sí. Y también el temor a acercarse a nosotros, ¿no? Por ahí una paciente me decía, es que mi maestro me dijo que no venía contigo porque me ibas a decir que ya no tocara. La cuestión aquí es que desde la fisioterapia nosotros jamás les vamos a decir que dejen de moverse. Va en contra de nuestros principios, así, o sea, como, o sea, no va con nosotros, con el trabajo que realizamos. Okay, entonces, claro. Desde la fisioterapia lo que hacemos es, tú pianista llegas, vamos a valorarte. Vamos a hacer toda tu historia clínica para ver todos los factores que están interviniendo en que tú estés presentándote ante mí con estas características. Entonces voy a valorar cómo está funcionando tu cuerpo, desde tu postura, tu movilidad, qué tanta movilidad o no están teniendo tus articulaciones, ¿no? Cómo está tu conciencia corporal, ¿no? Cómo son tus hábitos de autocuidado, y vamos a hacer una valoración específica. A ver, este problema que tienes, vamos a irnos más profundo a revisar cómo están las demás estructuras, cómo está funcionando tus pies, ¿no? Dices, ¿qué tiene que ver mis pies en esto si me duele la mano? Bueno, pues es que son tus apoyos, ¿no? ¿Cómo está tu pelvis? ¿Cómo está tu cabeza? ¿Cómo está tu columna? Entonces hacemos toda una valoración bien profunda, y a partir de ahí vamos a hacer modificaciones. O sea, jamás te vamos a decir, deja de hacer, no es, sigue haciendo, pero vamos a modificar todos estos parámetros y vamos a estar en este constante retroalimentación para ver cómo está reaccionando el tratamiento, cómo está reaccionando a estas modificaciones. Entonces, acérquense a nosotros porque tenemos bastantes herramientas para pues ayudar a que ustedes sean más felices también en lo que hacen. No, indudablemente, Cris, y nuevamente, pues muchas gracias por todo esto que nos compartes. Yo creo que va a ser muy útil para todos los que estén viendo este video, y pues nuevamente muchas gracias, pues de parte mía y de parte de todos los aquí presentes del estudio 1827. Nuevamente, pues también muchas gracias pues a todos, a Horacio, a Ramón, a Alex. Bueno, pues nuevamente, pues muchas gracias, Cris, de verdad, gracias por estar aquí, por haber aceptado la invitación. Pues igual aquí vamos a poner tus contactos o redes para que pues cualquiera que esté interesado pues se acerque, ¿verdad? Pues bueno, pues sin mucho más que decir, pues Alex, aviéntate el cierre. Muy bien.
Bueno, pues ya lo dijiste, Marcelo, gracias a todos. Muchísimas gracias, Cris, por estar aquí, por brindarnos pues parte de tu tiempo para explicarnos y tratar digamos que resolver todas las dudas que tenemos, no solo nosotros, sino la mayoría de los músicos y de los pianistas, de nuestros alumnos. Muchas gracias a todos los que vieron este programa, que siempre están al pendiente de todo lo que estamos subiendo. Ahorita se tuvo que ir Horacio, pero bueno, gracias también a Horacio. Sí. Y bueno, gracias muchachos, porque como siempre digo, sin ustedes no son posibles estos programas. Como bien dijo Cris, es importante que se acerquen a los fisioterapeutas que están obviamente especializados en música y que se acerquen sin temor, que pierdan estos tabúes que todo el mundo tenemos. Y bueno, pues les recordamos nuevamente que hacemos uno de estos programas, estamos tratando de hacerlo semanalmente y si no, pues quincenalmente, acerca de diversos temas de la música. Recuerden que al final del mes también hacemos una sesión de preguntas en vivo para resolver pues prácticamente las dudas que tengan acerca de música y sobre todo del piano. Y bueno, pues nuevamente gracias y sin decir más, pues con esto terminamos por ahora. Y como digo siempre, nos veremos para una sesión próxima del Consejo Pianístico. Hasta luego. Luego. Gracias.